vamos a usar mucha Biblia. Hoy en día los predicadores se toman un texto, se lo sacan de la manga, le dan vuelta y le hacen decir al texto lo que el texto no dice. Esa es la técnica moderna, descontextualización de la Biblia. A mí me gusta analizar la Biblia dentro de un contexto y dentro de un concepto. Hoy voy a hablar de los Judas Iscariotes modernos. De los Judas Iscariotes modernos. Y vamos a analizar la persona de Judas Iscariote. Es bueno analizar a cada discípulo. Yo tengo analizado algunos. Vamos a analizar la personalidad de Judas Iscariote y la gran pregunta: ¿por qué, siendo un sinvergüenza, era uno de los 12? ¿Y por qué era sinvergüenza? Yo quiero que comencemos preguntando ¿quién era Judas Iscariote? Pues si leemos en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, encontramos quién era Judas Iscariote y por qué formó parte de los 12. Dice: Jesús le respondió: ¿no os he dicho que he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Óyeme, ¿escogió un diablo? ¿Pero a qué se refería eso de escogí a un diablo? Y después dice: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Ven que en la viña del Señor hay de todo? Judas fue escogido. ¿Por qué? Porque el Señor vio en su corazón la ambición y Judas vio en Jesús la oportunidad de cristalizar lo que había en su corazón. ¿Qué había en el corazón de Judas para que Jesucristo le llamara diablo? ¿Qué había? Lo que hoy abunda en la mayoría de los pastores: el deseo del dinero. Juan 13, 29. Estas citas son importantes tenerlas porque lo que estoy hablando no me lo estoy inventando. Si estoy hablando de los Judas modernos, hay que analizar al Judas antiguo para poder encontrar el contraste. ¿Cuál era el papel de Judas dentro de los 12 discípulos? ¿Qué papel le había dado? ¿O qué papel buscó? ¿O qué papel le gustó? Dice 13:29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Jesús tenía una bolsa, pero no la tenía Jesús, la tenía Judas. Y con esa bolsa Jesús cubría sus necesidades, pero más que nada ayudaba a los pobres. Y Judas era el encargado de tener la bolsa. O sea, le gustaba el dinero. Tenía amor al dinero. Y el Señor, como sabía su corazón y que era diablo, le dejó tener la bolsa. Ahora, ¿por qué acusan a Judas? Si el tesorero no es un pecado. Todos somos tesoreros de alguna manera. Yo administro mis bienes, o administro los bienes de la empresa o de la iglesia. Ser tesorero no es pecado, pero ser ladrón sí es pecado. Y cuando leemos más abajo, en el capítulo 12 de Juan, versículo 6, este es importante. Juan 12, 6. Repito, es importante. Juan 12, 6. Dice: pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres,
sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que te echaba en ella. Ajá. Así que era de esos que cuando daban dinero para ayudar a los pobres, Judas lo recibía y con disimulo metía la mano, ¡pum!, y te metía una parte en el bolsillo. El que toma lo que no es suyo es un ladrón. Y Judas era un ladrón. Y los ladrones padecen de una enfermedad: codicia. No hay nada más triste que la codicia, que nos lleva a la desesperación y a la ruina. Robar. ¿Qué es robar? Tomar algo que no es tuyo. La cultura del robo es común en América Latina. Se le da muchos nombres: extorsión, soborno, trueque, chantaje. Den el nombre que sea. Lo que no es tuyo es de otro. Punto. La cultura japonesa enseña mucho a la honestidad, algo que no tenemos en nuestro medio. Son tan honestos los japoneses que cuando viene el invierno, el gobierno coloca paraguas en un lado de la calle y en otro lado, para que la gente cuando cruce la calle coja un paraguas, se tape, cruce al otro lado y coloque el paraguas en el sitio de cada uno. Pongamos paraguas en una calle de Miami para cruzar la calle. En la calle 8. Yo cuando llegué a Noruega me quedé admirado de la honestidad. Si a una persona se le perdía una chumpa o una cartera, la colocaban en un sitio y yo pasaba por el parque y miraba este abrigo colgado tan lindo. Alguien lo dejó olvidado y nadie lo tocaba. Nadie lo tocaba. La gente iba a los supermercados a comprar, cogía el carrito de las compras, con la compra lo parqueaba afuera y lo dejaba ahí y se iba a buscar el carro para cargarlo. Haga eso así. Vaya a hacer las compras en un mercado, deja el carrito parado en una esquina y vaya a buscar el carro. A lo mejor ni encuentra ni el carro ni lo que había dentro. No hay honestidad. La tendencia de robar es parte de la cultura latinoamericana. Por eso los países latinoamericanos están como están. Lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en todos los países latinoamericanos es la corrupción, que es el producto de la deshonestidad y el robo. Hay chistes sobre la cultura japonesa. Dicen que los japoneses inventaron una máquina para capturar ladrones. Era una máquina que tenía dentro billetes y cuando tú pasabas miraba los billetes, entraba y cuando entraba y cogía el billete te cerraba la máquina y te dejaba preso y avisaba a la policía para capturarte. Hicieron esa máquina y la pusieron en un área central de Tokio. La máquina estuvo 5 días y nadie cayó en la trampa. Prestaron la máquina y se la llevaron a Nueva York. Y nomás la instalaron en Times Square cuando cada rato sonaba la alarma y capturaba ladrones. Decidieron llevársela a un país latinoamericano. La llevaron a un país latinoamericano, pusieron la máquina de capturar ladrones en el parque central y la policía no recibió ninguna señal. Al otro día, cuando fueron a buscar la máquina, se la habían robado. No podemos negar que estamos llenos de ladrones. Por eso Judas era diablo, porque se dedicaba a robar lo que le daban al maestro.
No solamente robaba lo que era suyo, traicionaba la confianza del maestro. Quizás esto era peor, confiar en alguien que te hace una trastada. ¿Qué tal? Yo no sé cuánto, bueno, pero esto ocurre en el mundo y en la iglesia, ¿qué? En mis 50 años en el ministerio he pasado experiencias tristes de líderes religiosos ladrones. Miren, le voy a contar una historia que me ocurrió cuando era jovencito, tenía unos 26, 27 años. Fui a predicar en una iglesia en Nueva York, en el Bronx. Llego y predico y yo era descuidado, era pobre. Yo nunca vivo para vestir, yo visto para vivir. Y resulta que el zapato se me había gastado la segunda plantilla, pero no sentía nada. Y como las iglesias pentecostales te acostumbran a pasar al frente y ya no tienen la silla, uno se arrodilla, me vieron que el zapato estaba carcomido por bajo. Y entonces viene el pastor y dice: hermano, hoy tenemos un misionero que nos va a predicar y miren los zapatos que tiene, pobrecito. Están comidos por bajo. Vamos a recoger una ofrenda para que te compre unos buenos zapatos. A mí me dio vergüenza porque se fijó en los zapatos rotos. Pero me alegré porque me van a recoger una ofrenda para comprar los zapatos. Y recogieron la ofrenda. Cuando terminó el culto, me dieron un sobre. Gracias, hermano, aquí tiene, toma. Y cogí el sobre y me lo metí en la bolsa. No lo abrí. Yo no soy amigo de abrir las ofrendas, ni me preocupo por eso. Y cuando iba en el subway, saqué el sobre y lo abrí. Ay, hermano, era un billete de $10. Ni tenis me podía comprar. Me dio una cólera tremenda porque la ofrenda fue grande. Me dieron ganas de bajarme y ir a la iglesia y tirarle al pastor en la cara los $10, porque me había robado. Pero dije: bueno, Señor, allá tú. Cometí un error, se lo entregué al Señor. A la semana siguiente se le quemó el local donde tenía culto. Yo le dije: Señor, ¿y por qué fuiste tan duro con él? Mejor hubiera ido y le hubiera devuelto los $10. ¿Cuántas veces he visto esta picardía en las iglesias? Sí, señor. Hoy en día, muchos pastores piden dinero para una cosa y lo usan para otra. Hoy en día, muchos predicadores y evangelistas hacen cuentos para conseguir plata, y la plata no es para los que contaron, sino para sí mismos. Judas era un ladrón descarado. Lo que le daban a Jesús, él lo tomaba sutilmente, traicionando a su maestro. ¿Por qué lo hacía? Porque era un hombre codicioso y ambicioso, y raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero vamos a ver, ¿por qué la Biblia es tan dura con Judas cuando le da un título? ¿Saben cómo le llama la Biblia a Judas? Hijo de perdición. ¿Por qué es que le llamó hijo de perdición? Porque donde quiera que haya ambición, hay perdición. No hay nada que pervierta y destruya más una vida que la ambición que nos lleva a la perdición. En Juan capítulo 17, Juan 17, y esto es importante porque quiero ir al pasado para venir al presente, porque el mensaje es los Judas Iscariotes modernos. Y cuando se le da a Judas el título de hijo de perdición, no se lo está dando solo a Judas, sino proféticamente lo está llevando a nuestros tiempos. Vamos a ver, primero, el título que le da Jesús a Judas. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Estaba diciendo Jesús en Juan 17:12. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno
de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿A quién se refería Jesús? A Judas Iscariote. Era el hijo de perdición. ¿Y por qué era el hijo de perdición? Porque era el hijo de la ambición. Y donde hay ambición, hay perdición. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con hoy día? Que uno de los acontecimientos proféticos de los últimos tiempos era el despertar y el resurgimiento de los hijos de perdición. Vamos ahora a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Es interesante que lo tengan para que vean. Está hablando de los últimos tiempos. Si usted lee en el versículo 1, va a ver que está hablando de la venida de Cristo. Y 2, hay una correlación. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Jesús, versículo 1. No vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, claudicar del evangelio, negar la fe, torcer la palabra. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que en los últimos tiempos aparecería el espíritu del hijo de perdición. ¿Y cuál es el espíritu del hijo de perdición? El robo, la codicia, el engaño. El espíritu que había en Judas Iscariote. Pero ¿hasta dónde llegó la codicia de Judas Iscariote? ¿Por qué Judas Iscariote se frustró con Jesús y terminó vendiéndolo? Hay dos razones de peso por la cual Judas se decepcionó de Jesús. Primero, porque le robaba. Pero eso lo hizo durante los otros 2 años. Durante 3 años estuvo robándole. Y Jesús lo sabía. Porque él sabía lo que era el corazón del hombre. Y lo dejó. Porque él estaba acabando su propia tumba. Pero había algo más. ¿Por qué Judas seguía a Jesús? Porque tenía ambición no solamente del dinero, sino de poder. ¿De qué hablaba Jesús? Del reino. El reino se ha acercado a vosotros. Venga tu reino. Entonces creo que el reino que hablaba Jesús no era un reino espiritual llamado iglesia, sino era un reino terrenal para derrocar al imperio romano. Y como habían ideas revolucionarias vinculadas con el derrocamiento del régimen opresor del imperio romano que sojuzgaba el territorio de Palestina, Judas pensaba que Jesús venía a tomar el poder para entrar a Jerusalén, quitar a Poncio Pilato, proclamarse rey, tomar el control y hacerlo a él ministro de finanzas. Él tenía todo bien calculado. Jesús entra para reinar, para conquistar, para ser rey, porque él dijo que venía a establecer su reino. Y él pensaba en un reino terrenal donde él fuera primer ministro para poder seguir robando más. Pero cuando Jesús entra a Jerusalén, no en un caballo brilloso, sino en un pollino. Y cuando Jesús entra al mercado y lo desaloja a los cambistas, y cuando Jesús decide y dice que venía para ser entregado en manos de pecadores, que iba para morir. Cuando Judas descubrió que el plan de Jesús no era conquistar el reinado, dar un golpe de estado a Pilato, sino morir como cordero en el matadero, se frustró. Se vino abajo su ambición y entonces decidió venderlo.
Y en el capítulo 26 de Mateo, versículo 15, Mateo 26, 15, Jesús fue a los líderes religiosos y ya frustrado porque Jesús no complacía sus ambiciones de poder y de riqueza, al ver que entraba no para conquistar, sino para morir, decidió venderlo. Y llegó delante de los sumos sacerdotes y líderes religiosos que lo odiaban y les hizo una pregunta: ¿qué me queréis dar si yo os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Yo quiero ahondar un poquito por qué son 30 piezas de plata. Bueno, en esa época, ese era el precio de un esclavo. Judas vendió a Jesús al precio de esclavo. 30 piezas de plata valía un esclavo en la época de Roma. Y Judas recibió las 30 piezas de plata. Hasta ahí llegó su ambición. Traicionó y vendió a su maestro. Porque perdió dos cosas: el sentido del valor y el sentido de la integridad. Y cayó en infidelidad. Ya después, cuando tuvo las 30 piezas de plata, sabe que todo ladrón y sinvergüenza tiene un momento en que vuelve en sí. Y descubrió que se había equivocado. Y se arrepintió. Sí, Judas se arrepintió. Se arrepintió de haber vendido a su maestro. Quizás no se arrepintió de ser un ladrón, ni de la codicia que tenía dentro, pero se arrepintió de su acción. Mateo 27:3. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, que Jesús era condenado a la muerte, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cuando descubrió que había vendido la vida de su maestro y que iba a ser sacrificado, fue arrepentido a devolver las 30 piezas de plata y las tiró. Y su ambición llegó al colmo y a la desesperación. Entonces Judas comprendió que se había equivocado. ¿Y por qué si Judas devolvió las 30 piezas de plata y se arrepintió, se le tiene como condenado y se le sigue llamando hijo de perdición? Porque en realidad él devolvió el dinero, pero siguió con la codicia en su corazón y llegó al extremo del complejo de culpa. Mateo 27:5. Mateo 27:5. Llegó al extremo. El complejo de culpa lo llevó a la desesperación. Y la desesperación lo llevó al suicidio. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se suicidó. ¿Saben, hermanos? La historia está plagada de personas que lo alcanzaron todo: riqueza, poder, dinero, y al final de sus vidas se suicidan. Miren, tenemos una Marilyn Monroe, un Elvis Presley, Michael Jackson, ¿cuántos se han suicidado siendo poderosos y ricos? Porque la corrupción de la ambición destruye el corazón y mata la sensibilidad. Ahora bien, dije que los Judas Iscariotes modernos, pues
¿Cuáles son los Judas Iscariotes modernos? Todos aquellos que se convierten en hijos de perdición. ¿Y cuáles son los hijos de perdición? Los que conciben las dos debilidades más grandes de la naturaleza humana. Satanás ha encontrado un área muy vulnerable en todos nosotros, principalmente en los pastores, y la halló en Judas. ¿Cuáles son las dos debilidades humanas más grandes? Y la cual Satanás atacó por ella al mismo Jesús. Vamos a la última cita. Los he mareado con cita, pero estamos viendo por la palabra lo que digo. En Mateo capítulo 4, versículo 9, se relata la tentación de Jesús cuando fue llevado al desierto para ser tentado 40 días. Y Satanás se le apareció para tentarlo, y como tenía hambre, primero le dio pan. Y le dijo que convirtiera la piedra en pan. Pero Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre. Y después cuenta que le llevó al pináculo y le enseñó todos los reinos de la tierra. Y cuando le mostró toda la riqueza, el poder y los reinos, le hizo una propuesta indecorosa, sutil y destructiva. Mateo 4:9 le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Todo esto te daré. ¿Qué era lo que le estaba ofreciendo? Riqueza, poder. Riqueza y poder. Riqueza y poder. ¿Qué mató a Judas? La ambición de riqueza y de poder. ¿Y qué está matando a muchos ministros evangélicos hoy día y a muchos gobiernos? Deseo de riqueza y poder. ¿Por qué está Venezuela como está? ¿Por qué están los países azotados por violencia? Porque los líderes tienen riqueza y poder. Y la riqueza y el poder es igual que una ludopatía, un deseo convulsivo de conquistarlo y dominarlo y poseerlo todo a costilla de lo que sea. El ambicioso no repara en nada. La ambición nos mata el temor, el respeto, nos quita la dignidad y hace ver a las personas como peores. No importa por arriba de quién pase. Si obtengo lo que quiero, no me importa lo que tenga que hacer. Riqueza y poder. Este fue el pecado de Judas. El deseo de riqueza, robar, de poder, conquistar. Como no pudo robar más ni conquistar más, traicionó a su maestro. Y como producto de su frustración, acudió al suicidio. Hermanos, el cristianismo moderno está lleno de Judas, pastores políticos que quieren conquistar el reino terrenal, pastores millonarios que no se sacian de pedir para vivir como príncipes, explotadores de la fe que ahora venden el evangelio como que los dones de Dios fueran una carnicería. Hoy estamos llenos de Judas Iscariote, todo aquel que politice la iglesia, todo aquel que predique del tener sobre el ser. Ese es un Judas Iscariote. Todo aquel que ponga su mirada en el dinero y todo lo materialice y coja lo que no es suyo para beneficio propio, es un Judas Iscariote moderno. Es un hijo de perdición. Y ahora la pregunta: ¿por qué hay tantos pastores y líderes evangélicos corruptos? ¿Por qué hay tantos gobiernos corruptos? ¿Por qué? Porque el espíritu del hijo de perdición está dominando.
Y Satanás ha encontrado en la arma que usó para tentar a Jesús: todo te daré y postrado me adora. La forma más seductiva para corrompernos y apartarnos de la verdad. Esta es la verdad. Hay pastores que son millonarios. Yo busqué en internet la lista de los pastores más millonarios y hay pastores que tienen hasta 70 millones de dólares. En Brasil. Aquí. Cuando yo veo 70 millones de dólares en un país donde hay gente muerta de hambre. Mira, ese es peor que Judas. Ese es un Judas a su cuarta potencia. Es un hijo de perdición. Ay, hermano, entonces yo no puedo ser rico. Yo no digo que no pueda ser rico, pero la riqueza es para bendecir. Así es, sí, Señor. La Biblia dice que la abundancia de uno supla la escasez de otro para caer en la paz. No hay pecado ser rico, no es pecado tener dinero. El pecado está poner el corazón en el dinero y poner el corazón en la riqueza. No es pecado ser político. Pecado es cuando la ambición de la política te lleva a aplastar a otros y a engañar y a mentir y a robar y a extorsionar y a comprar conciencias. Hoy estamos rodeados del hijo de perdición por todos lados. Hoy estamos llenos de Judas Iscariotes dentro de los templos, que dice que aman al Señor, pero lo venderían por 30 piezas de plata. Hermano, ¿por qué hay iglesias que crecen tanto? ¿Y por qué hay iglesias que apenas no crecen? ¿Por qué hay predicadores que les gusta a la gente y predicadores que le huyen a la gente? Porque hay dos tipos de sermón. Uno, el sermón que alimenta la codicia y la avaricia. Teología de la prosperidad y teología del reino ahora. Y hay sermones que no alimentan la codicia, sino la matan. Como es el mensaje de niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Hay sermones que a la gente le encanta. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Cuando ven ese rótulo se meten ahí. Miren, hermano, el sufrir es parte de la naturaleza. Cuanto más viejo te ponga, más dolores tendrás. El sufrimiento no es sino el producto de una naturaleza enferma por el pecado, pero algún día nos liberaremos de él. Cuando el cuerpo corruptible sea vestido de incorrupción. Hoy sufrimos. Jesús sufrió. Todos los apóstoles sufrieron. Y no podemos negar el sufrimiento. Cristo no nos trajo al templo para dejar de sufrir, sino para prepararnos para vencer el sufrimiento con la fe. De la primera vez que vi el rótulo ese en Nueva York, para de sufrir, me dije, ¿qué harán? Seguro que todo el que entra le pega un tiro en la cabeza. Paró de sufrir. Solo hay un lugar en que se para de sufrir: el cementerio. Ahí todos los que viven no sufren. ¿Cuántas mentiras se predican? ¿Cuánta corrupción se proclama? ¿Cuánta ambición se predica? ¿Y cuánto deseo de poder se prolifera? Por eso se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Según Tesalonicenses 2:3. No me extraña que la iglesia esté llena de Judas Iscariotes, pastores que vendan tu primogenitura, que vendan su sermón, que vendan sus conciencias, que engañen a la gente para explotarla. No me extraña.
Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el espíritu de Judas Iscariote, que es el espíritu del hijo de perdición, iba a proliferarse en los últimos tiempos. Por eso no me extraña todo lo que está ocurriendo, porque tiene que manifestarse dos cosas: el hombre de pecado, o sea, el pecado como cultura, que ya lo vemos, y el hijo de perdición, que es la ambición y el deseo de poder de los líderes religiosos, que sirven al Señor no porque aman al Señor, sino porque buscan del Señor dádivas, poder y riqueza. Yo este mensaje lo escribí el otro día, que me indigné porque me llamaron de Honduras de que unos pastores tienen una asamblea para elegir una junta directiva de la confraternidad evangélica, y hay unos pastores que quieren hacer un partido político y tienen dinero y predican mucho la prosperidad, la riqueza, y le piden a la gente la mente, el eneldo, el comino, o sea, les piden todo y se enriquecen a costillas de la gente, y no solo conforme con explotar la fe, ahora quieren hacer un partido político, dizque para cambiar a Honduras. ¿Cómo pueden los cristianos cambiar una nación si el hombre no nace de nuevo? ¿Puedo desde un congreso imponer la moral por ley? Imagínense que la iglesia llega, que una iglesia gobierne el congreso y decrete ley seca, prohibido vender alcohol. ¿Usted cree que los alcohólicos van a dejar de beber? ¿Que el drogadicto va a dejar de drogarse? ¿Que el ludópata va a dejar de jugar? ¿Que la prostituta va a dejar de prostituirse? ¿Que el adúltero va a dejar de ser adúltero? Al hombre no se le cambia con ley. Al hombre se le cambia con una experiencia personal con Jesucristo. Tiene que nacer de nuevo. Si cambiamos el sistema, pero no cambiamos al hombre, no cambiamos nada. Hoy en la mañana me levanté y anoche, saben que yo soy cubano. Salí de Cuba en el 60 y en mi biografía, que algunos ya la compraron, no cuento mucho de Cuba. De mi experiencia en la revolución no cuento, porque es la página negra de mi vida. Y siempre soñé con ir a Cuba y dije, mejor no cuento nada de mi experiencia. Pero como ya sé que a Cuba no voy a ir, entonces ya estoy escribiendo un libro de las memorias de un revolucionario, contando cosas que viví. Yo era un joven lleno de ilusión. Quería cambiar el sistema podrido de la dictadura de Batista. Soñaba con una Cuba libre, sin ataduras, sin corrupción, sin prostíbulos de los americanos. Soñaba con una Cuba diferente. Y me metí en la revolución. A los 2 años descubrí que toda mi ilusión había fracasado. Podíamos cambiar el sistema, pero no pude cambiar al hombre. Y lo que antes era prostitución, ahora se llama jinetera. Y lo que antes era robo descarado, ahora es repartición de bienes. Y lo que antes era asesinato, ahora es fusilamiento. Y lo que antes era libertad perseguida, ahora era libertad reprimida. Y descubrí que el ideal revolucionario era una utopía. Porque nadie puede cambiar un sistema si el hombre no nace de nuevo. Y ahí pues, gracias a Dios que salí de Cuba y me encontré con el único que lo puede cambiar todo, en Jesucristo. En una campaña en Miami Beach Auditorium con Billy Graham, encontré al Señor en el año 61, y aquí estoy. Y puedo decir con confianza, hay que tener cuidado de los Judas Iscariotes modernos, porque la plaga peor que tiene la iglesia hoy son los ladrones, embusteros, engañadores y ambiciosos, que tomando el evangelio se están lucrando de él y no están predicando la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Ninguno que milita
se enrede los negocios de este siglo para alabar a aquel que lo tomó por su nombre. Y tristemente, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos son arrastrados por ello. Dios tenga misericordia de los hijos de perdición en estos días. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, oh Dios, para pedirte que nos guarde de la influencia del hijo de perdición. Que nos guarde de la influencia de la avaricia y de la codicia y del deseo de poder y de grandeza. Ayúdanos, oh Dios, a entender que el espíritu de los últimos tiempos no prevalezca en mi vida ni en la vida de los que formamos este grupo. Que la influencia de Judas Iscariote no prevalezca en nosotros. Que no busquemos lo que el hombre busca, las cosas de abajo, sino que busquemos las cosas de arriba, donde está sentado el Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a saber que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Tiempo de apostasía, tiempo de perdición, tiempo de codicia, tiempo de engaño, tiempo de mentira. Y guárdanos, Señor. Guárdanos de todo mal, para que vivamos conforme a tu palabra. Aunque tengamos rechazo, Señor. Aunque suframos consecuencias. Aunque quedemos marginados. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Apártanos de iniquidad. Apártanos de la codicia. Apártanos de la ambición. Apártanos del deseo de poder. Y enséñanos a ser mansos y humildes de corazón. Te lo pedimos, oh Padre,